las pinturas más famosas de Winslow Homer. En este video veremos las obras más famosas de Homer, el artista estadounidense del movimiento del realismo, más famoso de toda la historia del arte. Escena de playa. Obra de arte de Winslow Homer del año 1869. El pintor más importante de la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Ese es el señor Winslow Homer, que retrató más y mejor que nadie el mar, con todo su misterio, belleza y peligro. Mares enfurecidos, mares en calma, o como en esta exquisita escena, el mar visto desde la playa, en uno de sus primeros ejemplos en la historia del arte. Poco después artistas como Boudin en Francia o Sorolla en España pondrían de moda esta temática en la que no solo se podía representar la naturaleza en estado puro, sino la más rabiosa actualidad de las costumbres sociales de la época. Eso de pintar la playa desde la playa, poniendo el caballete en la arena y sintiendo la brisa marina fue algo muy típico del impresionismo, movimiento en el que el autodidacta Homer nunca militó, pero desde luego absorbió para su beneficio personal. En su viaje a París en 1867 conoció a los que serían los impresionistas y debió ver cosas que le gustaron. Es por ello que esta escena de playa es una de sus obras más próximas al movimiento que revolucionaría el arte, desde Francia para el mundo entero. Impresionismo en la espontaneidad de los niños que juegan, en la luminosidad, en esos reflejos en la arena mojada igual de vívidos que las propias figuras, en su interés por captar el clima. Un crítico dio en el clavo al ver la exposición de esta obra en Nueva York, una playa horrorosa. Lo único que salva a este cuadro del ridículo es el propósito evidentemente honrado del autor, el deseo de reproducir exactamente lo que percibe el ojo, ni más ni menos. Huevos frescos. Obra de arte de Winslow Homer del año 1874. Mostrar escenas de la vida campesina usando arte con mayúsculas, como había visto Winslow Homer en los extraordinarios artistas de la escuela de Barbizon durante su estancia en Francia. Eso era lo moderno, lo honesto, lo correcto que había que hacer si te dedicabas a esto del arte. Los impresionistas, por el contrario, no le dijeron nada. En la década de 1870, Homer regresó a Virginia, donde había vivido durante la Guerra Civil, para tener una idea de lo que le había sucedido a la comunidad. Ahí se dedicó a crear obras pastorales por medio de la acuarela, quizás en un intento de viajar al pasado, a tiempos más pacíficos. En esos años pintó obras excepcionales, escenas rurales o idílicas de la vida en la granja. Las acuarelas se convirtieron en su técnica preferida y adoptó los pequeños formatos. Lo cierto es que sorprende lo bueno que es Homer como acuarelista. Desde lo más abstracto a lo más detallado, de lo más geométrico a lo más caligráfico. Todo, las texturas, la luz, la composición. Todo en Homer posee una calidad que lo convierten en el mejor acuarelista de la historia del arte. Huevos frescos. Obra de arte de Winslow Homer del año 1874. Vistiéndose para el carnaval. Obra de arte de Winslow Homer del año 1877. En 1865 acaba la Guerra Civil en los Estados Unidos y los afroamericanos fueron liberados. La comunidad negra era al fin libre, al menos en teoría. Winslow Homer, que fue una especie de artista corresponsal durante la Guerra Civil, visitó Virginia a mediados de la década de 1870 para cerciorarse de que todo iba como tenía que ir, según ordenaba la 13ª enmienda, que prohibía todo tipo de esclavitud en el país, salvo condenados por un delito, es decir, trabajos forzados. Homer pudo observar la vida de los antiguos esclavos durante la primera década de la emancipación y pudo, además, constatar sus costumbres como es el festival afroamericano conocido en el sur como Honkono, que mezclaba tradiciones africanas y cristianas y servía para celebrar los 3 días libres que se daban a los esclavos en los que estos se disfrazaban de manera colorida. Es el caso de la figura central de este cuadro, al que unas mujeres están disfrazando como un arlequín. Cosen los últimos adornos del disfraz mientras él sostiene una flor entre los labios. Un grupo de niños observa la escena y algunos de ellos portan banderitas americanas, aludiendo a la supuesta integración, pero lo cierto es que los negros tardarían en ser integrados en una sociedad como esa.
Muchos seguían viviendo en las mismas cabañas de las plantaciones de esclavos. Muy pocos conseguían trabajos dignos y buena parte de ellos seguiría décadas con los pies descalzos, como vemos en el cuadro. Aún así, eso no resta un ápice de dignidad y épica a esta ceremonia ancestral plasmada por un nada condescendiente Homer, que nunca ocultó su simpatía por estas gentes y la causa abolicionista. Nordeste. Obra de arte de Winslow Homer del año 1895. Nordeste es una de las muchas pinturas que hizo Winslow Homer sobre temas marinos, que en realidad nos hablan de la lucha apasionada de los elementos, la batalla entre el mar y la orilla rocosa. Eran los tiempos en los que el artista vivía en Maine, y cuando soplaba el viento del nordeste, tormenta de excepcional violencia y duración, el pintor tenía la irrefrenable necesidad de pintarlo. Al principio, Homer quería poner a dos minúsculas personas escalando por las rocas, empequeñecidos por la enorme ola que rompe, pero más tarde descubrió que si las eliminaba, el efecto que buscaba era todavía más poderoso. La belleza de este cuadro habla por sí misma. Se trata de representar el mar tempestuoso, su estado más peligroso y también el más bello. Para ello Homer utiliza una maravillosa paleta e increíbles impastos. Este cuadro comunica algo universal y atemporal. El mar es ese lugar que nunca llegaremos a controlar, nunca llegaremos a entender, por mucho que lo exploremos geográficamente o artísticamente, como hizo Homer. Estamos ante uno de los mejores pintores del mar, con permiso de otros grandes como Turner o Sorolla. Tras el huracán, Bahamas. Obra de arte de Winslow Homer del año 1899. Un náufrago acaba de llegar a la orilla, escupido por un mar furioso. Vemos fragmentos de su barco destrozado a su alrededor, pero la luz del sol comienza a brillar a través de las nubes que se alejan. El huracán ha pasado y no sabemos cuál es el destino de este pobre hombre. Homer fue el maestro de la acuarela en esa época en los Estados Unidos, y eso que empezó a los 37 años. Pintaba con esta técnica tan rápida y conseguía captar a la perfección en pocos minutos el lugar donde se encontraba. A cada obra realizada aplicaba una comprensión cada vez más sofisticada del color y la luz a un nuevo conjunto de condiciones atmosféricas. Durante una estancia en el trópico visitó las Bahamas en el invierno de 1899. Ahí escuchó historias terribles sobre naufragios, por lo que decidió inventarse su propia versión de los desastres de un huracán. En esta obra usó acuarela muy aguada mezclada con otra muy opaca para crear el océano, las olas, la espuma, y el contraste con la arena y las algas. Winslow Homer retrató el mar en incontables ocasiones, y la mayoría de ellas era un mar muy poco amable. West Point, Cuello de Prout. Obra de arte de Winslow Homer del año 1900. Winslow Homer logró retratar esta escena cerca de su estudio de Maine, mirando hacia el suroeste a través de Saco Bay hasta Old Orchard Beach. El cuadro está pintado 15 minutos después de la puesta del sol, ni un minuto antes, escribió Homer sobre su obra. Logra capturar el momento exacto en el que colores brillantes invaden el horizonte y el agua de mar surge, alrededor de las rocas. La escena tiene el toque de Homer en el mar desde la visión de un romántico, con fuertes olas y la maestría en el uso de la luz para transmitir una intención. El mar es algo tan extenso y desconocido que recuerda al ser humano, que el controlarlo o comprenderlo es algo imposible. Sin embargo, en esta obra podemos apreciar cómo incluso el inefable y caótico mar puede ser bello. A pesar de que algunos críticos no compartieron la idea, Homer consideró esta obra como la mejor que había pintado. Es un paisaje que puede transmitir una profunda calma o que puede simbolizar lo efímero de la misma. Al final, si se pudiera describir con palabras, tal vez no existiría esta obra o la misma razón de pintar. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo video.